y es muy emocionante veros aquí juntos. Socios y socias que han sido o son parte fundamental de los pilares de esta asociación. Antes de escucharos, quiero nombrar a miembros de las diferentes juntas directivas que hoy no están aquí. Albert Faura, nuestro primer presidente, Kiko Planas y Xavi Clot, secretario y tesorero de la primera junta directiva, y Óscar Gallardo, el siguiente tesorero e impulsor importante de esta aventura cuando se pasó el testigo de Barcelona a Madrid. Por supuesto, a todos los socios y socias que están o han formado parte y hacen posible que hayamos llegado hasta aquí y que esta aventura siga adelante. Quiero contar brevemente cómo llegué yo a la asociación. Estaba en un ensayo y mi amiga Gloria vino a verme y me contó esto que se estaba organizando, una asociación entre unos pocos, poco más de 20 personas, y que querían contar conmigo. Y dije, bueno, parece una idea un poco loca, pero está bien. Inmediatamente sentí que iba a ser algo grande, no me equivoqué. 25 años más tarde estamos aquí y esperemos que sean 25 más. Paso la palabra a nuestra moderadora, Elisa Sanz, vicepresidenta de la Asociación de Artistas Plásticos de España, escenógrafa, diseñadora de vestuario, compañera y amiga. Agradeciéndote una vez más que se haya prestado a moderar este acto. Gracias, Elisa. Gracias. Y gracias a todos y a todas por estar. Bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí participar en esta mesa con grandes inspiradores y amigos, sobre todo porque vengo de otra asociación también y sabemos de la importancia que tienen las asociaciones. Vamos a echar para atrás y en 1975, vamos a hacernos una idea, acaba la dictadura española. En 1977 fueron las primeras elecciones españolas. La historia de las asociaciones de artes escénicas de nuestro país es bastante reciente. Una de las asociaciones pioneras de artes escénicas fue la ADE, Asociación de Directores de Escena, en 1982. A partir del 85 se crean otras muchas asociaciones de artes escénicas, danza, productoras, grupos de artes escénicas de las comunidades autónomas, músicos. Algunos otros datos son: en 1998 se funda la ADEC, Asociación de Escenógrafos de Cataluña. En 1998 la AAI. En el 2014 fundamos la APE, Asociación de Artistas Plásticos, Escénicos y Audiovisuales de España. En 2014 la Academia de las Artes Escénicas. Y en el 2017 ARE, la Asociación de Regidores. Cuenta la Academia de Cine que el 12 de noviembre del 85, ante la incertidumbre del futuro del cine, Alfredo Matas convocó en el restaurante Opazo de Madrid a un grupo de conocidas personalidades del cine español, y de esa reunión, me imagino con gin tonics, y del apoyo de otros casi 90 profesionales, nacería la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas en España. Aquí tenemos a dos de los principales fundadores de la AAI, María Domènech y Kate Jetton, se dice así, ¿no? Ellos, no sé en qué bar o restaurante quedasteis y quién propuso esta primera reunión, cómo y cuándo fue el inicio de esta asociación y cuál era la necesidad o la incertidumbre o cómo surge esta idea. Creo haber oído que había gin tonics también. Bueno, había mucho vino, eso seguro. Pues, Y nos encontrábamos todos los días a comer y cenar en un restaurante italiano y cada uno hablaba de sus cosas. Él entonces trabajaba en rock and roll, estaba con el último de la fila, yo estaba con el teatro. Y entonces en el 98 fueron los primeros premios Max de teatro. Sí. Y entonces no había premio de iluminación. Entonces a mí me cogió un ataque de indignación tremendo. ¿Ves? Todo viene por indignación y incertidumbre. Sí. Y entonces le comenté a Keith y yo digo, tenemos que hacer algo. O sea, esto no puede ser. Hay premio de escenografía, hay premio de vestuario y no hay premio de iluminación. Bueno, tengo que decir que me acabo de enterar que todavía no hay premio de vídeo ni tampoco hay premio de sonido. Quiero decir, porque se supone que estamos dentro de escenografía.
Sí. Esta era una de las guerras. Yo trabajé mucho en el Instituto del Teatro y siempre era que iluminación era escenografía, que no es lo mismo, que no puede ser, que es un... Bueno, teníamos siempre esta discusión y entonces decidimos luchar. Entonces él, que conocía muchísima gente en Madrid y yo conocía a todos los iluminadores de teatro de Barcelona, nos asociamos y empezamos a conseguir direcciones de todo el mundo y convocamos a una reunión en el Teatre Lliure. Y entonces nos reunimos todos los iluminadores, creo que incluso había también escenógrafos, no, creo que sí que teníamos escenógrafos también, y entonces intentamos como pactar con ellos hacer una asociación conjunta. Pero ellos pretendían que nosotros estuviéramos como por debajo de ellos. Y entonces, aquello que dices, pues no, pues va a ser que no, dos asociaciones, vosotros la vuestra y nosotros la nuestra, porque tenemos intereses muy diferentes. Y entonces, a raíz de eso, nos reunimos todos y escribimos una carta para publicarla en El País, porque había que dar constancia del hecho, ¿no? Y entonces nos enteramos que Lluís Pascual era el que hacía la gala de los premios Max del año siguiente, del 99. Y entonces decidimos mandarle la carta a Lluís Pascual. Y entonces Lluís Pascual se apropió de la idea y hizo una broma estupenda durante la gala, que de repente apagó las luces y dijo, ¿y qué haríamos ahora sin luces? No veríamos nada. Premio a la mejor iluminación. Y entonces el premio a la mejor iluminación fue para Albert Faura, que fue después el director de la, bueno, el presidente, dijéramos, de la AI. Kit, pero cuando se funda este encuentro, ¿no?, entre iluminadores, ¿cuál es el primer motivo, aparte de que no teníamos un premio Max, ¿no? ¿Qué otro motivo principal existía para crear esta asociación? Bueno, primero me disculpo por mi acento, que llevo muchos años aquí, pero sigo con el acento. Espero que me entendáis. María ha dicho la palabra indignación. Era realmente indignamos los dos y decidimos que habría que hacer algo. Compartimos oficina en el Teatro Lliure con los escenógrafos durante muy poco tiempo, porque al final no nos entendemos para nada. Qué raro. Pero sí, Soy escenógrafo. sí, es como dice María, que las reivindicaciones eran muy distintas. Y bueno, yo creo que al principio, después de la primera conversación de María y yo, empezamos a hablar con gente. Tenemos suerte que tenemos contacto en Madrid, que era, pues Gloria, que era mi novia entonces. Sigue siendo mi pareja por eso, ¿no? y Juan también, que entre ellos y nosotros conocimos a todo el mundo, supuestamente a todo el mundo del país, que no era verdad, que conocimos a todo el mundo de Barcelona y de Madrid, que por suerte ya la asociación ha extendido a otros sitios en España. Pero entonces, pues pensamos que entonces que éramos los importantes e hicimos esta asociación con varias reuniones y con ideas muy grandes. En Barcelona no cuajó mucho la cosa. Luego se cambió en la dirección a Madrid y se ha ido haciéndose más grande por llegar a donde está ahora. Muy bien. Es curioso que tanto la de escenógrafos como de iluminadores hayan nacido en Cataluña, ¿no? Porque nosotros la APE también crecimos por Montse Amenós, que nos ayudó a crear la APE aquí en Madrid, ¿no? Bueno, a Madrid, en España. Bien, pasamos a Paco Bragado. Las asociaciones se crean para fortalecer y unir fuerzas en pos de objetivos comunes en prácticamente casi todas las profesiones. ¿A qué otras asociaciones se miró cuando se hace la AI? La APE miró los estatutos de la AI y los plagió directamente.
En la página del AAI se enumeran 13 objetivos principales de la asociación. Pero ¿cuál crees, o cuáles creéis, podéis intervenir cualquiera, cuáles fueron los primeros y fundamentales objetivos que como fundadores impulsaron la AI? ¿Cuáles son estos objetivos? Sí, ya está ahí. Venga, va. Perdón. Bueno, De las siglas, AAI, que este es el principal objetivo Lo de la dejamos AI. para luego ¿Lo también. ibas a decir tú? Dilo. No, el principal objetivo era A, significa Asociación a Autores de Iluminación. Queríamos conseguir el copyright de las iluminaciones. A esa pregunta luego vamos a ir. A esa cuestión que tanto me interesa a mí. Evidentemente. Y dignificar la profesión. lo primero que me decís, bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Vamos, me ponéis. ¿Qué te iba a decir? La primera pregunta. Es que es de luces, no es de sonido. Sí. No prueba, un 2. Sí, one, two, cuando pierda la última neurona, one, two. One. Venga, Paco. Venga, en aquella época, en el 98, pues no existía, tú lo has dicho. Estaba la ADE, no nos pudimos fijar en ninguna. Yo, por lo menos, leíamos algún boletín y a las revistas que estábamos suscritos. Lo que sí teníamos claro era con un compañero, me acuerdo con Beloki, lo hablábamos, sobre todo yo con Óscar Gallardo, con un señor Pot. Después nos quedamos Óscar y yo y Beloki, nada más de... Bueno, en cuanto a rock and roll, ¿no? Aunque venga del teatro. Y nos fijamos que necesitábamos algo, los iluminadores. Solo pensábamos en luces, y porque no había nada. Entonces nos llegó la comunicación de que Barcelona pues, estaba formando un grupo de iluminadores, de diseñadores de iluminación, al cual nos unimos Juan, Nico, Tano, pues mucha gente de aquí de Madrid, tantos como ellos. Pero fijarnos en alguna asociación, yo no, particularmente no se hablaba. Lo otro que queríamos reconocer la profesión y tener un nombre de iluminadores. Claro, que nos reconocieran y tener una autoría, que no se nos reconociera, que ese fue el principal, esa es la parte de tu segunda pregunta, que se nos reconociera que éramos autores, que también expresábamos como un poeta expresa su poesía, su escritura, su prosa, o lo que nosotros queremos que se nos reconociera la autoría de la iluminación, porque estábamos diseñando y nos costaba mucho esfuerzo, y tanto como un creador, éramos creadores, y seguimos siendo, claro, como vosotros. Sí. Y lo seguimos reivindicando. Y lo seguimos, se ha avanzado bastante, porque aquello era un sueño, ahora sigue siendo también, pero bueno, ya a veces ya no es pesadilla. Sí, porque los objetivos de todas las asociaciones profesionales es dignificar nuestra profesión. Sí. Y sobre todo, bueno, luego hablaremos de la autoría y demás, pero sobre todo dignificar y que tengamos compañeros y compañeras con los que hablar de nuestros mismos problemas, ¿no? Hoy no queremos hablar de problemas, creo. No, ninguno, vamos. Pero seguimos Incluso Juan, una última vez, hará 2 o 3 años, me dijo, Paco, sigue siendo un sueño. Sí, sigue pero siendo cada un vez más sueño, cerca. cada vez, vamos, ya no es pesadilla. Los asociados y las asociadas de la AI han subido en número considerablemente. Pensar que empezaron con 20 y ahora pero bueno, yo casi soy de la AI ya. Somos más de 300. Juan, va para ti, presidente de la asociación desde el 2012 al 20, 8 años. No sé cuántos miembros fundadores exactamente comenzasteis, pero una veintena. Como vicepresidenta de la APE, sé lo difícil que es captar asociados y asociadas y, sobre todo, explicar lo que significa asociarse cuando te dicen cosas como ¿y la asociación qué me va a dar? En España el asociacionismo es bastante más pobre que en otros países europeos. Es muy difícil hacer entender que una asociación no solo da, sino que sus miembros deben de actuar y trabajar para que la asociación funcione. ¿Cuáles son las armas que habéis utilizado para llegar a ser más de 300 asociados y asociadas en una profesión que tampoco somos mucho más? Aunque sí, somos muchos más. ¿Y cómo se estimula a los asociados y asociadas a que sean parte activa de la asociación? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Me alegra muchísimo ver caras, amigos y gente tan conocida y que echo de menos en muchos actos del teatro. Voy a tratar de responderte. La asociación nació con una premisa que era: no somos un sindicato,
no vamos a reivindicar nada, salvo dignificar nuestra profesión. Yo creo que esta premisa puso las cosas claras y esta premisa sigue existiendo. Por más que incluso algunos socios han dicho por qué no tocar los temas estos escabrosos de la economía, dijimos es una asociación profesional artística y no vamos a tocar el resto de cosas porque para eso están los sindicatos. Otra cosa es que no podamos hablar de nuestros honorarios, de nuestras condiciones de trabajo, de elaborar bien el trabajo para el que nos llaman, ¿no? Pero yo creo que esto fue una premisa que puso las cosas claras desde el principio y hizo que la gente que defendíamos esta profesión solo estuviéramos para defender esto, que somos una parte más del engranaje artístico y que no queremos nada a cambio, queremos que nos reconozcan. De la misma manera que se reconocía la escenografía, el vestuario y posteriormente, ya hablaremos de ello, la videoescena. Y esta fue. ¿Cómo hemos conseguido que se apunten? Con pico y pala, quiero decir, dando a entender que esto es una cosa de todos y de todas y que no queremos nada a cambio, nosotros no ganamos nada, al contrario, invertimos mucho tiempo y hemos invertido y lo seguiremos invirtiendo porque pensamos que esta intención es noble y loable, ¿no? Entonces, ahí está. Las asociaciones de todos y de todas, cuesta mucho que la gente joven tome las riendas y por eso estamos aquí. Yo he dado un pasito atrás porque afortunadamente la nueva junta directiva se ha hecho cargo absolutamente de todo y yo lo agradezco porque creo que 8 años ya eran demasiados. Y creo que tenemos que seguir planteando y programando de alguna manera el siguiente desembarco y ojalá para el próximo año, pues cuando toquen las elecciones de nuevo, haya gente que quiera coger las riendas de esta asociación y seguir con los mismos objetivos que teníamos. Hemos conseguido muchas cosas, estamos consiguiendo otras, pero nos faltan un montón de ellas por conseguir. Saldrá a la palestra a lo largo de esta conversación el tema de la educación que tanto hemos nombrado esta mañana. No puede ser que sigamos siendo autodidactas. Esto no es de recibo en un país como el nuestro ahora mismo, ¿no? Que todo se puede estudiar menos la iluminación. Entonces, bueno, yo no sé, yo creo que la gente que se apunta es porque ve un gesto de voluntad y de generosidad en la gente que estamos, ¿no? Y eso yo creo que es una premisa que siempre se ha cultivado. Nadie nos ha enseñado. Hemos tenido la desgracia, empezando por mí, de ser autodidacta y eso cuesta mucho. Y entonces estamos tratando, o tratábamos y vamos a seguir tratando de plantear un intercambio de conocimientos que subsane la falta de educación. Yo espero que esto no sea necesario en unos años y que por lo menos las cosas básicas la gente las pueda aprender en una escuela, en una universidad o ya veremos dónde, pero que las pueda aprender. Me he extendido un poco, perdóname. No, está muy bien. Sí, sobre todo porque antes de hacer la APE o de la AI seguro que teníamos preguntas que no sabíamos a quién hacer, ¿no? Compañeros o compañeras. Creo que las asociaciones son este punto de encuentro en el cual podemos hablar sinceramente de nuestros problemas, ¿no? Y compartirlos y no sentirnos solos en el mundo, ¿no? Es difícil convencer a la gente, pero creo que somos más grandes si estamos juntos y juntas. Nicolás, hello, how are you? Durante los años 12 y 20, con 2 juntas directivas presididas por Juan y muchos de los miembros que estáis aquí, la asociación crece de manera espectacular y en estos años se involucran patrocinadores que son la base fundamental, además de las cuotas de los asociados y asociadas. Sin estas aportaciones económicas, muchas de las actividades no se podrían realizar. I think there are any partners here from AI. Sí, muchas gracias. Todo esto es gracias a vosotros y vosotras. Pero ¿cómo? Que es muy difícil, porque mira que yo me pateo puertas. ¿Cómo se consigue el apoyo de las casas patrocinadoras y qué más actividades serían importantes incorporar y que aún no se han logrado realizar? ¿Crees que la ampliación de los patrocinios podría conseguir una vinculación a nivel internacional también con otras asociaciones de iluminación y videoescena europeas? Bien, vamos por partes. Venga. El tema del patrocinio es una cosa fundamental. Ahora somos muy afortunados de tener un montón de amigos patrocinadores aquí, 30 o 31, creo que hay uno que viene en camino. Y esto no era así en un principio. De hecho, en Barcelona...
Bueno, eso es... A lo mejor estoy desvelando algo que no debería. En Barcelona fue, yo creo que uno de los grandes problemas que hubo es que no había ese apoyo, ¿no? No existió ese apoyo. Bueno, pero... Juan, mira, perdona. Era mucho más fácil contactar con las empresas en Madrid que no en Barcelona. Bueno, quizás, o sea, estamos hablando de hace 25 porque años. no te Sí. olvides de la Los tiempos- centralización. Los tiempos han No cambiado. discutiremos ahora Cataluña-Barcelona, Sí, sí, pero... Bueno, el caso es que ¿cómo hicimos eso? Pues como dice Juan, con pico y pala. Siendo muy pesados, siendo muy persistentes y, por supuesto, contando con el apoyo. Ahora es un apoyo, digamos, casi unánime. En aquella época no fue nada fácil y hubo algunas personas que nos apoyaron en concreto. Me gustaría agradecer a todos estos 30 patrocinadores, pero hay 3 en concreto que fueron los que se unieron al principio con nosotros, que creyeron desde el principio con nosotros que teníamos muy poco que ofrecer, porque ahora hay algo que ofrecer, ahora hay bastante que ofrecer. En aquella época no teníamos ni una página web. Óscar Gallardo, al cual habéis nombrado antes, ha nombrado Olga, una persona fundamental en el engranaje del comienzo de esta asociación, puso 1.500 euros de su bolsillo para poder hacer la página web, que era lo que le podíamos ofrecer a los patrocinadores porque no teníamos nada más. Y Fernando Moya, que por ahí está, amigo Fernando Moya, fue con Martín el primer patrocinador que se nos apuntó. Dijo, sí, yo creo en vosotros, Martín cree en vosotros y os voy a dar patrocinio. Luego, al poco, se unió Axon, Alex y Matías, que no sé si andan por aquí. ¿Sí? Y el tercero fue Rosco, que ya no está con nosotros, pero que nos apoyó. Felipe Palomino nos apoyó de un principio. Y luego se han ido sumando todos los demás y sin duda hay que reconocer que sin ellos, sin el apoyo de la industria y de los patrocinadores, no haríamos absolutamente nada. Pero fue una labor de pico y pala. Segunda pregunta. Esta ampliación de patrocinios, hemos dicho que podría ser podríamos vincularnos con otras asociaciones europeas. ¿Se ha intentado? No Aparte creo- de la Biedstat. Es una cosa que tenemos un poco pendiente. ¿Perdón? Cuéntalo tú. No, perdón. Dilo. Hemos hecho contactos. Dile. Lo iba a Siempre contar. pasa en las vale, te asociaciones, veía como que no. ¿saben? Pues Estaba a veces hay reflexionando. estos conflictos perdón. de... Pero no pasa nada, luego se arreglan. Pero como no cobra nadie, estamos todos bien. En este campo siempre hay cosas que arreglar, siempre hay cosas que siempre se podría hacer más. ¿Por qué no hacemos más? ¿Por qué no se hace más? Porque no cobramos, porque hacemos todo esto gracias al tiempo que le quitamos a nuestras familias, al tiempo que le quitamos a nuestro trabajo y al tiempo que le quitamos a las cosas que queremos hacer. Entonces, el tiempo es el que tenemos. Intentamos hacer todo lo que podemos, pero tenemos nuestras limitaciones, evidentemente. Pero sabemos que... Hemos hecho contactos, tenemos una muy buena línea de trabajo y de contacto con la asociación inglesa, con la APL, le han puesto una sigla más y me lío, ALPD o algo así se llama, en fin. No, ya le han puesto una de production también, hay una P por ahí, y no sé muy bien dónde colocarla. Rick Fisher, un gran amigo que nos ha apoyado siempre y ha estado presente con nosotros. Tenemos contacto con algunas, pero no todo el que deberíamos de tener, Bueno, evidentemente. está claro que- Intentamos hacerlo en las ferias donde vamos, intentamos estar en todas las ferias grandes, ProLights, Plaza, por supuesto Elise en Barcelona, pero es una cosa que requiere mucho trabajo también, entonces está es claro. complicado hacerlo. No creo que la solución sea más patrocinios, yo creo que no se trata por ahí, no va en eso, se trata en tener más tiempo y más recursos humanos, más que... Y más gente comprometida dentro de la Efectivamente, asociación pero para... no es una cosa de dinero. Ya. No se trata de por tener mucho dinero, vamos a tener... No, porque el tiempo que lo damos gratuitamente, lo damos porque creemos en este proyecto. Por eso en las asociaciones son importantes el crear comisiones que se vayan dedicando a diferentes trabajos con diferentes personas encargadas de esas pequeñas acciones, ¿no?, que se quieren conseguir.
es muy difícil en la AP, lo mismo y en casi todas las asociaciones, ¿no? Pero sí que, bueno, aquí en la AI ha habido algo grande que ha sido una nueva comisión, Álvaro Luna, que a partir del 2014 se introduce en la AI esta nueva parte, ¿no? que es la videoescena. Todavía el Word, cuando escribo videoescena, no reconoce, lo subraya en rojo. Pero espérate, que es que tampoco está en Wikipedia. Te has inventado la palabra. Hay tanto trabajo por y claro, hacer. aquí hay que empezar a trabajar en que esté constatable. Por suerte tengo amigos que son los que se inventaron la palabra, que son mucho más sabios que yo y que trabajan en la universidad, que estas cosas se fundamentan en eso. Pues nada, Espera, que no ha acabado. Espérate, que yo tengo aquí todo el discurso trabajado. Claro. Las asociaciones crecen al crecer con sus asociados y asociadas. Nosotros, por ejemplo, en la AP hemos ampliado a audiovisual también, ¿no? A vestuario audiovisual. ¿Cómo de importante ha sido este crecimiento y esta incorporación de nuevos profesionales de la videoescena en la AI, tanto para la videoescena como para sus autores, ¿no? ¿Por qué es importante que los videoescenistas se asocien a una asociación como la AI? ¿Cuándo conseguiremos que el Word reconozca la palabra videoescena y cuándo se integrará videoescena en Wikipedia? Ahora ya puedes hablar. Vale, en esto estamos. Lo que pasa es que es duro porque no somos tantos como iluminadores. Ya. ¿Sabes? Entonces es un poco más difícil, ¿no? Ayer hablando con Roland, de repente encontramos que en toda Europa pasa un poco lo mismo, ¿no? Que somos... yo le decía, es que somos supervivientes. Los que llevamos más de 10 años trabajando en esto somos supervivientes y ya podemos estar tranquilos que más o menos podemos llamarnos videoescenistas o videodesigners o lo que sea, ¿no? Hubo otro que se añadió a la conversación y dijo, es que vosotros los de vídeo sois unos inadaptados. Eso es verdad. Claro, entonces yo dije, no, todo lo contrario. Yo dije, todo lo contrario, somos unos superadaptados, porque podemos hacer de todo, ¿sabes? Pero nunca somos imprescindibles, ¿no? Estamos ahí, si hace falta algo. Bueno, últimamente con los presupuestos que hay, soy muy imprescindibles porque no hay escenografía. Oye, ¿qué hace falta hacer escenografía? Venga, ¿sabes? Oye, que es que aquí no me llega un foco que quiere iluminar con vídeo. Claro que sí, ¿sabes? O no, que hay que rodar una escenita, que no tenemos cambio de escenografía, entonces esta escena, ¿cómo le damos un poco de prisa a esto? ¿Cómo le damos un poco de ritmo? No os preocupéis, que para eso está el director de cine videoescenista, que también te hace un vídeo, te lo pone, ¿sabes? Y ya resolvemos esto, ¿no? Entonces, bueno, por irme un poquito hacia la historia, en 2012, cuando Juan empieza a estar de presidente de la AI, empieza a tirarme fichas. Empieza a decirme que oye, que ¿por qué el vídeo? ¿Por qué no me meto en la asociación de iluminadores? Y yo me sonaba todo un poco raro, ¿no? Porque asociación de iluminadores y yo qué hago ahí, ¿no? Entonces Juan todo el día, no, porque podemos hacer algo, porque esto... Entonces me contaba, pero yo no estaba, por aquellos tiempos no estaba muy interesado. Bueno, me supo, ¿sabes? 2 años me estuvo dando la plasta, hasta que al final dije, pues una frase que me marcó fue, no, es que Álvaro, el vídeo es luz. Y dije, ya lo que me faltaba, ¿no? Entonces dije, ya está. O sea, me voy a meter, pero no solo por eso, sino por defender que no lo es. Entonces, bueno... ¿Pero es luz? Sí, es luz. La física es física. Entonces, bueno, me encontré que de repente todos... eran más amigos del resto de asociados que ellos mismos, porque yo coincidía en cada trabajo, coincidía con uno de cada, ¿no? Siempre había un iluminador con el que hablar y siempre había mañanas en las que había que poner el vídeo para que no me lo jodieran, ¿sabes? Entonces me daba cuenta que yo hablaba más con ellos que realmente entre ellos. Entonces empecé como a ser un poco nexo de unión entre ellos. En realidad me tienen aquí porque les mantengo unidos, ¿sabes? Entonces, bueno, los objetivos al fin y al cabo de la videoescena son los mismos que para cualquier profesional del teatro, ¿no? Sea la APE, que les valoro también muchísimo. En ese caso me metí con los iluminadores y con un objetivo de difusión, de dignificación, de hacer entender este objetivo de One Man Army, ¿no? Como
como hablábamos ayer con gente aquí, ¿no? De una sola persona que lo hace todo, y intentar dar a conocer nuestra profesión, y eso tengo que agradecerles realmente porque me han brindado todos sus esfuerzos, o sea, no solo los materiales con los patrocinadores, sino también los inmateriales con su apoyo, ¿sabes?, con su escucha y con su apertura a la hora de darme todos los recursos para hacer todas las actividades que he ido proponiendo a lo largo de todos estos años. Así que muchas gracias, iluminadores, por acogerme, ¿sabes?, como huérfano teatral. Cuando se creó la PE me dijeron, bueno, entonces ¿qué? Tienes que ser de los dos ahora. Y dije, bueno, pues hay que serlo. Sí, pero ya has decidido, ya no te quiero. Pero bueno, nada más. Bueno, pues eso. No te voy a poner a Wikipedia. Déjame, Elisa, que le voy a responder Sí, por alusiones, claro, ¿no? claro. Como se dice en estas tertulias, por alusiones. He de decir que después de 2 años yo conseguí lo que ha sucedido, ¿no?, que era lo normal, que él estuviera con nosotros. Pero para eso le tuve que decir 2 cosas. Un proyector de vídeo es un foco más, no hay que darle tanta importancia. Y luego la segunda era la palabra videoescena, bueno, la puedo admitir, pero videoescenista ya no me la como. Y bueno, y como podéis comprobar, hemos seguido llamándole videoescena y videoescenista. O sea que a Álvaro hay que pincharle un poquito para llevártelo a tu terreno, cosa que agradeceré toda la vida, porque, bueno... También me gusta mucho que me llames el de las filminas. Ah, bueno, eso también. Eso también era, porque antiguamente, claro, hacíamos proyecciones con Kodak Carrusel y yo decía, bueno, y ahora las filminas. Y entonces también eso le picó un poquito y gracias a todos estos, bueno, ya que piques... Ya que estás hablando de eso, me alegra Perdón, mucho que me he encontrado a un antiguo miembro de Galerna aquí, con el que yo en el principio de los tiempos coincidí haciendo mis primeros vídeos en el Festival de Cine de Málaga y vi aquellos aparatos llamados hardware con unas diapositivas como de este tamaño enormes o con los desfilantes, que era cuando ponías unas nubes y entonces eran 2 rollos y se iban enrollando así, iban pasando las nubes proyectadas por el escenario y entonces de alguna manera eso me sirvió para decir, yo quiero hacer esto también, pero creo que se puede hacer de otra manera, ¿no? Creo que ya hay proyectores de vídeo. Esto estamos hablando del año 2001, o sea que fue más o menos en el inicio de mi carrera profesional, pero que tengo que dar gracias también para ver esas posibilidades de antaño, para ver un poquito más allá en el futuro que esto tenía miga para poder seguir tirando, ¿no? Muchas gracias. Tano, pasamos a Tano. Hola, Tano, ¿qué tal? Hola. Vicepresidente entre el 12 y el 16, la asociación tiene como objetivos promover la investigación, organizar cursos, conferencias, encuentros. Y esto se ha realizado durante toda la vida de la AI, pero ¿qué podemos hacer para llegar a más estudiantes? Las asociaciones son indispensables para ejercer un control sobre la acción de los gobiernos y la gestión de las administraciones, para educar a las comunidades en la participación y solidaridad, para generar vida colectiva, sentimientos de pertenencia, implicación en los proyectos. Las asociaciones también estamos para realizar la realización de servicios y actividades, se ha ido el del Ministerio, ¿no?, que las instituciones públicas no desarrollan. Las asociaciones de artes escénicas y otras mesas de trabajo como Mercartes están siendo fundamentales en las conversaciones con el Ministerio en relación con la nueva Ley de Enseñanzas Artísticas. ¿Cómo de importantes son estos trabajos para los futuros profesionales y cómo habéis trabajado desde la AI con respecto a este tema tan importante que ya ha iniciado antes Juan? Y ya. A ver, como una de las fundamentales objetivos, uno de los fundamentales objetivos de la asociación es reivindicar la presencia, la existencia de la profesión, uno de los caminos obviamente era que las propias administraciones te reconozcan como interlocutor. Entonces, uno de los caminos ha sido postularse o acercarse a la administración para estar en las mesas correspondientes profesionales y que seas uno de los interlocutores en todos los ámbitos. Con mayor o menor fortuna, pues participamos de cualquier cosa y algunas cosas de la mano vuestra, que sois también muy militantes, porque precisamente el objetivo es
existir como profesionales. Entonces, pues todos los caminos se han utilizado para acercarse a todas las mesas y de nuevo siguiendo a Nicolás, a costa de tu tiempo, a costa de la gente que va, es un constante, ¿quién puede ir a esta mesa redonda? ¿Quién puede ir a estas jornadas? ¿Quién puede ir a...? Entonces, lo más complicado precisamente es la participación, es lo más difícil. Yo creo que las asociaciones hay como, así por hacer una idea, hay como 3 tipos de asociaciones, las que tienen un líder y durante 40 años es el presidente de la asociación, como ha pasado con algunas, y que es el que tira del carro por razones... ¿Y que suele cobrar? Bueno, a veces no, sencillamente suele vivir mejor o se realiza personal o profesionalmente. Esa es un tipo de asociación, la que tira del carro uno solo. Las otras, y quizás la nuestra esté en un punto crítico, diría yo, que se profesionalizan, es decir, que todo el mundo cobra, y las más difíciles son las que no están ni en un camino ni en el otro, sino donde van tirando del carro sucesivamente diferentes grupos de personas. Por fortuna, nosotros estamos en esa. Porque yo creo que las profesionales acaban distanciándose de su entorno, las que se profesionalizan, y las otras son a mayor loa y gloria del que es el presidente durante 40 años de la asociación. Pero también son las más complicadas de gestionar porque necesitan relevo, porque estar en la directiva de una asociación quema porque te quita el tiempo, y conseguir que la gente se vaya apuntando pues es difícil. Es difícil pues porque no tiene una recompensa inmediata, o sea, no hay nada. Entonces, eso es, yo voy a aprovechar porque va a haber elecciones próximamente para que el relevo continúe y para que la gente se apunte no solo a la dirección, sino a las comisiones, que es donde se gestan después la gente que entiende cómo funciona. Es muy complicado, es muy complicado. Yo creo que esta asociación realmente tiene 2 nacimientos, un nacimiento en su momento en Barcelona, en un momento donde digamos que la tierra no estaba suficientemente regada y no germinó como Dios manda, se quedó ahí como moribunda, y un segundo momento que gestionó porque la gente tiraba, pero también porque el medio acompañó y por algunas casualidades también. Quiero decir, quiero recordar el primer encuentro con la luz con Jennifer Tipton, que en alguna medida, no sé si habéis hablado de él, en alguna medida fue una casualidad, afortunadísima, pero una casualidad, y que de repente pues a alguien se le ocurrió, ¿por qué no le decimos? Y que la propia Jennifer dijo, no, pero dar una charla sin ver la ópera no tiene sentido, ¿por qué no la veis primero? Y de repente se inventó sola, por decirlo así, se inventó un formato que tuvo mucha repercusión. Pero tampoco nos podemos engañar que a esos encuentros que son maravillosos, en fin, quien menos van son los asociados. Quien más van son estudiantes, son jubilados, dicho en el mejor de los sentidos. Entonces, curiosamente, hacemos muchos eventos que no repercuten en los asociados, sino en nuestra visibilidad y en eso que tú decías, en la formación, en que otros nos vean, en que las instituciones, o sea, eso que nos ven ha servido también para que ese ministerio de repente diga, oye, estos existen, porque si no haces cosas no existes. Y si nos han visto y saben que existimos, se ha hecho algún adelanto ya, ¿no? Sí, ya eres interlocutor, ya te reconocen como interlocutor. Juan también decía, aprovecho y mezclo todo lo que se me va ocurriendo, Juan también decía que esta asociación no quería ser un sindicato y no lo ha querido ser y no lo es, pero y en este momento creo que por las malísimas condiciones de producción, etcétera, igual tiene que empezar a plantearse, no digo ser un sindicato porque además es incompatible en términos legales con una asociación profesional, pero sí algunas acciones de reivindicación de condiciones de trabajo, de producción, etcétera, porque la depauperización absoluta del entorno profesional. Eso hemos hecho Pedro Yagüe y yo el otro día, por eso las asociaciones somos interlocutoras y por lo menos existimos en educación, ya están hablando de todos los adelantos en cuanto a los estudios, ¿no? Y el otro día también estuvimos reivindicando que estamos un poco maltratados últimamente en las bajadas de... Es decir, no somos un sindicato, pero sí tenemos que luchar por nuestras... por lo menos... Para poder vivir, porque el IPC sube, pero nuestros salarios no. Pero hoy estamos de celebración. ¿Cuántos estudiantes hay en la AI, sabes? Yo no me lo sé.
No sabemos. ¿No? Yo no me lo sé. Vale. Y, ¿Cuántos estudiantes hay en la asociación? Porque hay Muy rotación bien. continua. Hay rotación también. No sé si he contestado o no he contestado. Quiero que me digas si... es que no estoy... Igual lo habéis hablado esta mañana, no lo sé. Ya se han aprobado estudios. La Ley de Enseñanzas Artísticas ha aprobado un montón de estudios, entre otros audiovisual, que también es una cosa que estaba pendiente. Pero todavía están en un papel, en una ley que no tiene plasmación, ni siquiera desarrollo en la propia ley. Después de que se desarrolle en la propia ley, tiene que pasar a las comunidades autónomas, que tienen que desarrollar, y después alguna escuela tiene que implantarlo. O sea que el camino es largo. Sí, y ha sido muy interesante además, en las mesas que yo he estado por lo menos, el descubrir que desconocen absolutamente nuestras profesiones y que estamos para explicarles que no solamente colgamos focos o que no solamente clavamos un clavo, ¿no? Sino todo el trabajo. Es decir, ha sido muy curioso cómo en el ministerio se nos quedaban mirando y diciendo, pero ¿hacéis todo eso para hacer unas luces? Entonces, estas asociaciones, afortunadamente estamos para que ellos sepan que no solamente colgamos focos y ponemos filtros. A veces sorprende que esos sellos son reputados profesionales del mundo del espectáculo, que no tienen ni la más menor idea de lo que hacen la mitad de las profesiones. ¿Vale? Que eso es lo más sorprendente, porque si es un político cualquiera, pero no, a veces es gente que se dedica a esto, que está en el entorno y que realmente no sabe exactamente qué es lo que hace cada uno de los diseñadores. Gloria. Aprovecho para... Sí. En Barcelona, en el Instituto del Teatro, que es el centro donde se imparte iluminación, la iluminación sigue siendo una disciplina que forma parte de la escenografía. Es una especialidad, no es una carrera independiente. Sí, igual que en la Resa. Sí, igual que en Madrid. Digo que aprovecho porque tengo a Álvaro al lado y estoy convencido de que iluminación y vídeo van camino directo de confluir en una sola cosa. Y sobre todo cuando le pongan la V al logo de la asociación. Dos V. Porque será AAIV. Bueno, Gloria Montesinos, buenas tardes. Mira, Gloria también es miembro fundador, ¿no?, desde sus comienzos. Sin las asociaciones, sin personas que se agrupan para sumar sus fuerzas y alcanzar objetivos que no podrían conseguir por sí solos, no habría desarrollo, cambio, progreso. La AI ha luchado desde sus comienzos en vincular activamente a las mujeres. De hecho, fuisteis fundadoras. Y afortunadamente el número de mujeres va creciendo en la asociación. ¿Cuántas mujeres seríais al comienzo? Sospecho que 2 o 3. Sí, se podrían contar con la mano. ¿Y cuántas sois ahora? En proporciones, sabemos que la sección de diseñadoras de iluminación siguen siendo menos que hombres. ¿Qué podemos decirles a las mujeres futuras profesionales para que se lancen y se atrevan? Y cómo de importante es que se incorporen a la AI. Y qué mejoras en las relaciones laborales de las mujeres en las artes escénicas han sido promovidas, si se han promovido alguna, en la AI respecto con otros profesionales. Pues la última pregunta, que empiezo por el final, la verdad es que yo sepa, creo que ninguna. O sea, a nivel propuestas, realmente lo que podemos ir avanzando las mujeres día a día. Porque también lo mismo es como un camino igual que nuestra profesión, que es totalmente autodidacta. Nuestra evolución como mujeres también es un poquito pico y pala todos los días, ¿no? Pero seguimos teniendo, en algunos casos, incluso las que estamos más reconocidas, seguimos teniendo en algunos casos de que llegas a un sitio nuevo, que no te conocen, si no eres conocida, sigues teniendo esa barrera que tienes que tirar para que te reconozcan, ¿no? Y sigue pasando. O sea, que creo que sí que, ahora que lo dices, creo que sería interesante que nos sentáramos, deberíamos de crear una mesa redonda de mujeres para poner sobre la mesa qué propuestas podemos hacer para que esto mejore, porque realmente no lo estamos haciendo. O sea, sí lo hacemos en general, pero no digamos en exclusiva con el mundo de la mujer, ¿no? Y sí que hemos avanzado, porque hemos avanzado, pero no hemos avanzado lo suficiente y se ve un poco en los números como en cualquier ámbito de la sociedad, sí. O sea, no solamente aquí.
Y también es muy complicado porque realmente no existen muchos referentes a mujeres jóvenes que se quieran dedicar a esta profesión. Esta profesión no se conoce. No se conoce y es muy difícil implicar o poder... ¿Qué podemos hacer, ¿no? Pues lo único que se me ocurre, pero ya para mí sería, lo primero es la educación, pero volvemos al mismo problema, ¿no? Que todavía no tenemos un currículum propio, ni digamos, la profesión no está conocida ni generalmente, con lo cual a nivel, digamos, de las mujeres menos todavía, ¿no? Pero creo que es importante eso, que creo que tenemos que empezar de aquí puede salir eso, la propuesta de mesas redondas de mujeres para ver qué... A mí me aburren un poco, a mí un chico de vez en cuando... Bueno, no, quiero decir de mujeres, pero evidentemente creo que es muy importante la visión del resto de cualquier hombre o sea, de cualquier persona que pueda aportar, ¿no? en ver qué podemos hacer, ¿no? Pero también es cierto que la experiencia de lo vivido dentro de nuestro trabajo es un poco nuestra, ¿no? No es que no sea igual, pero evidentemente tenemos una serie de problemáticas que no tienen los hombres en esta profesión, en muchos casos. Entonces creo que ahí sí que lo que digo que es un poco más particular. ¿Querías comentar? Sí, yo quería decir algo referente a por qué las mujeres no están en esta profesión. Sucede como en la mayoría de las profesiones que están ligadas a las matemáticas, la física, la química, a las cuales las mujeres piensan que no tienen acceso o que no son suficientemente inteligentes, que decir, ahí hay un techo no de cristal sino de hormigón. Y entonces yo creo que el plus que nosotras podemos añadir a esto, porque claro, la iluminación está muy ligada a la tecnología. La tecnología es algo que es como ajeno a las mujeres. Que está ligada pues eso, a la física, la electricidad, algo que las mujeres no tocamos porque nos dedicamos a las labores y a las manualidades, ¿no? Y entonces yo creo que sería importante que se tuviera en cuenta que es una profesión artística, no técnica. La técnica es la herramienta, pero la creatividad no es la técnica. Tú utilizas la técnica para tu creatividad, desarrollas tu creatividad con ayuda de la tecnología, igual como un pintor en diferentes épocas de la pintura ha dibujado con lápiz, con óleo, con carboncillo, con acuarela, con tierras. Quiero decir que es el material que tú usas para desarrollar tu creatividad, pero no es arte eso, la tecnología no es arte. Y entonces yo creo que ahí estaría el punto, convencer a las mujeres de que es la herramienta, que tú tienes que aprender tecnología para poder desarrollar tu arte, pero que tu creatividad no está en función de eso. Sí. Yo creo que esto es lo importante, porque creo que a las mujeres les da miedo la tecnología, ¿no? Como que es una cosa de chicos. Y pues eso, por lo mismo que no hay muchas matemáticas o físicas o astrónomas. Bueno, por suerte eso también está cambiando, sí, pero creo que bueno, y tenemos muchos ejemplos en esta sala de ello, y creo que también en defensa un poco de la asociación creo que se están haciendo bastantes acciones y labores para esa visibilización de la iluminadora. Creo que se han hecho mesas redondas, nos han pedido también apoyo de otras asociaciones o de otras actividades para que se hable del papel de la iluminadora en la escena. Creo que Olga también ha participado en varias de ellas. Bueno, creo que siempre apoyamos en el Día de la Mujer con un vídeo de alguna manera reivindicativo de esa figura femenina que existe y que además nos aporta otro tipo de visiones también, cómo no decirlo, a mí la diferencia de género me parece positiva y no lo contrario. Y bueno, simplemente decir que sí que hay acciones por parte de la asociación. Dentro de la asociación sí, yo es que me refería un poco fuera de la asociación. Evidentemente en la asociación he participado por en eso, ella, ¿no? O sea que, pero además, que a lo mejor yo lo he entendido de otra manera. Evidentemente desde la asociación sí que se está haciendo para reivindicar el papel de la mujer en esta profesión. Y está claro que se puede seguir haciendo y hacer más. Pero está claro que algo tenemos que hacer más porque evidentemente seguimos siendo muy pocas. Diseñadoras muy pocas, evidentemente técnicas de luces hay bastantes más, pero realmente diseñadoras hay muy pocas y seguimos siendo muy pocas. Y también creo que como pasa en el ámbito de esta sociedad,
tenemos muy pocos referentes y creo que debemos de crear esos referentes, y yo creo que la manera es desde las escuelas, o sea, así de claro, el poder que puedan conocer nuestra profesión, y eso es un trabajo que hay que hacer de pico y pala y desde abajo, está clarísimo. Sí, creo que también el otro día cuando estábamos en el Ministerio, bueno, en INAEM, Pedro y yo decíamos, es que queremos salir en los carteles que están en el metro, que ponga diseño de iluminación, Gloria Montesinos, es que en muchos casos no escenografía, sí, para que ya el público de la calle también vea que un diseño de iluminación tiene nombre, apellido, sea hombre o mujer, que existe esa profesión, que existen mujeres que se dedican a ello, que existen profesiones, y que a mí me da muchísimo gusto ir por el metro y ver toda la ficha artística de un espectáculo. Es decir, es que todas estas cosas están dentro, ¿no? Entonces es importante que nuestros nombres y apellidos, hombres y mujeres, estén reflejados ante la sociedad, en un espacio como el metro, en un espacio como un cartel. Efectivamente, y la profesión con una persona con nombres y apellidos, ¿no? Que sepan que en un espectáculo hay una serie de profesiones y evidentemente, y esto yo creo que sí que es un paso que también hay que reivindicar, porque al final y al cabo es publicidad e información al que pasa al público y al que pasa, y bueno, y incluso a la gente joven, ¿no? Y es muy curioso cuando vas a escuelas, por ejemplo, que eso yo en la AP estoy promoviendo, ¿no? Ir a escuelas y que vaya una escenógrafa, es diferente que vaya un escenógrafo, que vaya una iluminadora. Te quiero decir, el ver también diferentes tipos, ¿no?, de géneros en estas profesiones es importante. Y desde mi campo también, perdona, ahora hay un repunte de diseñadoras de vídeo muy importante, ¿sabes? Creo que son gente muy joven, gente que tienen ideas nuevas, y creo que es un deber para mí también tener que atraerlas hacia la asociación y que hagan ese trabajo de visualización, ¿sabes?, de la diseñadora de vídeo. Y hablando de No, quería aportar una cosa no buena. No, aquí estamos de buen rollo hoy. No recuerdo exactamente en qué contexto alguien, creo recordar que fue Jennifer Tipton la última vez que estuvo, que decía que el diseño de iluminación ha estado vinculado con las mujeres casi desde el principio. Jan Rosenthal, Jennifer Tipton, es decir, ha habido muchas diseñadoras de iluminación, incluso en España, y aprovecho para decir que casi de las primeras personas que firmó un diseño como diseñadora fue Francis Maniglia, una mujer, y decía que ahora mismo está habiendo un retroceso en el mundo profesional en cuanto a las mujeres. Quizás precisamente por la invasión de la tecnología cada vez más compleja y redes y más universos de DMX y más focos móviles, que ese techo de cristal se está convirtiendo en hormigón. Es decir, que hay un retroceso, no un avance, en cuanto al acceso al diseño. Entonces, creo que es importantísimo efectivamente diferenciar la herramienta del objetivo y quitar ese miedo que efectivamente está muy ligado a tabús con la tecnología por parte de las mujeres, no solo aquí, en la ingeniería y en muchos ámbitos, pero que no retrocedamos de lo que estamos, ¿vale? La asociación es Asociación de Autores y Autoras de Iluminación. Ahí vamos, venga, con este temita. Una asociación es un grupo de personas que se unen y establecen entre ellas un vínculo jurídico. Pueden tener muchos fines. Uno de los más grandes es el de influir con su acción y su proyecto en algún aspecto de la realidad de algún sector. Hemos realizado, varias jornadas de derechos de autor en las artes escénicas y audiovisuales. Lo hemos hablado todo, en todas estas, casi todo. ¿Cómo crees que debemos de seguir educando a los nuevos diseñadores y diseñadoras para hacerles sentir realmente autores y autoras de su iluminación y que luchen por sus derechos y reconocimiento? Seguiremos haciendo jornadas cada año. Pero ¿qué otras acciones más podremos hacer a partir de ahora frente al conjunto de los profesionales de las artes escénicas para que nos reconozcan nuestra autoría? Bueno, primero agradecer a todos mis compañeros que están aquí, que sin ellos esto no sería posible,
y a todos los que están presentes también, y a muchos que tendrían que estar aquí que no están porque están fuera o no han podido venir, pero que también han trabajado para que hoy podamos estar aquí. Creo que es algo para mí muy emocionante y estoy muy feliz de que podamos estar haciendo esto y hablando de estos temas, ¿no? Y celebrar 25 años, que no es poco. Nosotros cuando Nicolás me llamó para ser parte de la asociación y teníamos un montón de objetivos y esto, las actividades y los patrocinadores y los socios éramos pocos, y empezamos con un plan de reforma con Juan, con Tano, con Óscar, bueno, un montón de gente que no voy a nombrar a todos, pero que saben quiénes son, que hay en Cataluña, en Andalucía, en todo el territorio, en Canarias. Y empezamos a generar actividades por cada uno de los objetivos. Los objetivos no se cumplen solo, o esto que hablábamos de qué me da a mí la asociación, ¿no? No, la asociación somos todos, y ¿qué le das tú a la asociación? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Le das un dinero para que pueda subsistir? ¿Le das un nombre? ¿Das tu ejemplo ético y profesional? Eso es un poco lo que nos tenemos que preguntar todos en una asociación, sino formar parte de un club y no de una asociación o de otro tipo de organización. En la asociación es que todos somos miembros y todos tenemos que aportar. Muchos de nosotros estamos aquí arriba, como han estado otros antes y que hoy no pueden estar, y otros están ahí abajo, y todos somos parte. No hace falta estar aquí arriba para ser parte de la asociación. Entre esos objetivos, para hacer cada uno de estos objetivos, hay que hacer acciones. Yo no digo, quiero el reconocimiento profesional y me pongo en el sofá a esperar a que venga. Por cada uno de esos objetivos nos hemos ido planteando acciones. Uno de ellos, el que me preguntas, que es el de los derechos de autor. Cuando yo comencé en esto hace unas décadas atrás, yo decía, esto de los derechos de autor de la iluminación no existe, es imposible, trabajamos en un arte efímero, en un arte menor, no está dentro de las grandes artes como la pintura, la escultura, quizás el cine también, pero ahí también caímos que los directores de fotografía tampoco tienen derechos de autor, ¿no? Que un fotógrafo que va y hace una foto de un set sí tiene derechos de esa imagen, pero el director de fotografía no tiene derechos de las imágenes que él ha rodado. Entonces empezamos a trabajar, bueno, ustedes con la AP ya venían empezando, una de las primeras actividades que hicieron fue eso, y unimos fuerza los diferentes profesionales de las artes escénicas que no tenemos derechos de autor y que no podemos cobrar patrimoniales. Claro, existen, lo que hay es, lo que yo descubrí es que hay un gran desconocimiento, que nosotros mismos no sabemos qué derechos tenemos y que ponernos a aprender de estos derechos no nos gusta porque tiene un montón de términos jurídicos, legales y estos que son engorrosos, que son aburridos y a nosotros eso no nos gustan. Y también descubrí que las personas técnicas que se dedican a los derechos de autor, los registradores de la propiedad intelectual, las entidades de gestión, etcétera, tampoco saben de nuestra profesión y saben de nuestro trabajo. Por ejemplo, para nosotros un plano y una programación de una mesa, el show file, y esto es la vida, la Biblia nuestra, para ellos son cosas técnicas. Tenemos que explicarles qué es lo que hemos hecho, que sea creativo y original para que sea reconocido como una obra reconocible de derechos de propiedad intelectual, pero de los derechos morales, que son uno de los derechos que tenemos, y otro de los derechos patrimoniales. Ayer YouTube me acaba de decir que un vídeo de mi primer diseño en 1990 en el Estadio Obras de Argentina, no puedo yo tenerlo, me lo quita de YouTube, porque yo no tengo derechos de autor de eso. Entonces le voy a decir, vale, ellos no tienen derechos de las imágenes. Claro, esto para mí, dije, aquí a 100 años vamos a poder conseguir algo con nuestros derechos de autor. Y en estas actividades que venimos realizando durante ya 6, 8 años, he descubierto que no, que hemos achicado estos tiempos, que estos tiempos son más cortos, que la gente empieza a entender de nuestra labor, que empieza a entender, todavía nos queda mucho por recorrer, y creo que la parte primera que tenemos que hacer es aprender, nosotros saber cuáles son nuestros propios derechos y a dónde podemos llegar a luchar. A veces no sabemos que tenemos ni los derechos morales por haber creado algo, ¿no? Entonces, saber que tenemos derechos morales y derechos patrimoniales, que estamos cobrando por estos derechos patrimoniales, aunque sea tácitamente, porque nos pagan en nuestros honorarios. Nosotros lo hacemos, no somos creadores, somos co-creadores
¿no? Donde hay un montón de términos legales que no me voy a meter hoy, pueden ver todos los vídeos que tenemos. Y lo que ya el año pasado, o este año, no, el año pasado, ya la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, la WIPO en inglés, The World International Property Organization, que pertenece a la UNESCO, o a la ONU, perdón, nos está llamando para saber cuál es la realidad y cuál es la situación a nivel europeo. Entonces, estos límites que por ahí eran 100 años se están acortando y estamos cada vez más cerca de poder empezar a cobrar por nuestras, o tener de nuestros derechos patrimoniales, tener ese reconocimiento más claro y más firme. ¿Qué es lo que sucede? Lo de siempre, de que tenemos miedo a que si yo no lo firmo este contrato va a venir otro atrás, o que estos contratos son unilaterales y nosotros solamente nos toca agachar la cabeza y firmar, que no podemos pelear. Pero si cada vez somos más los que sabemos de nuestros derechos, de cómo podemos decir que, por ejemplo, no estamos de acuerdo éticamente, que es difícil de probar, con que esa obra se represente en algún lugar porque tenía una idea y luego se ha cambiado a otra y ya no estamos de acuerdo, podemos negarnos a que se represente, ¿no? Pero no nos vamos a hacer eso porque sería el fin de nuestra carrera y no podríamos seguir trabajando. Entonces, ¿cuáles serían las siguientes labores que tenemos pensado? Con Ainara Legardón, que es una de nuestras profesionales a las que le pedimos asesoramiento y nos viene ayudando, instruyéndonos y dándonos formación, es empezar a tener una asesoría legal que nos pueda ayudar a todas las asociaciones o ver cómo podemos formarnos para empezar a ejercer presión. Y mismo la OMPI, la Organización Mundial, también está pidiendo de nosotros para saber bueno, los cuestionarios que hemos realizado, junto con la OISTAD también, con otras organizaciones a nivel internacional, para que esto no sea solo de un solo lugar, sino que sea a nivel global, ¿no? Entonces, yo creo que si seguimos trabajando, lo conseguiremos en breve. Sí, yo creo que además, tanto la APE como la AI, mantenemos esa exigencia de respeto a nuestro trabajo artístico en las producciones en las que estamos, ¿no? Y creo que ya no se nos mira de la misma manera que hace 20 años o hace 25 que comenzamos, evidentemente. Sí que nuestra labor es que sigan respetando nuestro trabajo como artistas en cada una de nuestras producciones y de nuestros diseños. Y creo que ya cuando firmamos Elisa Sanz AP, Juan Gómez Cornejo AI, ya estamos diciendo que estamos dentro de un grupo. Que es muy importante, perdón, muy importante esto que dice Elisa, de que todos como profesionales utilicemos las siglas de nuestra asociación para que poco a poco esto sea cada vez generalizado y que todos sepan que pertenecemos y tenemos unos fines en común y unos objetivos en común con los que estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, nuestra próxima cosa es ir a registro de la propiedad intelectual, desarrollando, porque es difícil que nos poder registrar, pero estamos en ello, ¿no? Se está trabajando. Bueno, día a día. El tema es que no es necesario registrar obra para que la obra sea tuya. Pero eso ya entremos otro día. Ya, pero no es necesario registrar. No, que parece que tenemos ese Pero yo mito. ya quiero registrar. Lo registraremos. Bueno, vamos a ir terminando poco a poco, pero queda una última pregunta que quiero haceros a todos y todas las componentes de este maravilloso círculo que hemos creado, para luego dejar alguna pregunta a nuestros invitados y invitadas. Voy a dar el último parrafito de asociaciones. Sin asociaciones, sin personas que se agrupan para sumar sus fuerzas y alcanzar objetivos que no podrían conseguirse por sí solos, no habría desarrollo ni progreso, como he dicho antes. Es lo que en la actualidad se llama capital social, que nos confirma que las sociedades con mayores oportunidades de sobrevivir y desarrollarse son aquellas que tienen más capacidades y habilidades para cooperar entre sus miembros, para agruparse y asociarse, para producir inteligencia colectiva. Vivimos en un momento de continuos cambios tecnológicos, sociales y de valores. Y quizá una de las mayores revoluciones sea la transformación del mundo a través de los puentes y trabajos transversales. ¿Qué podemos hacer, queridos compañeros y compañeras, para crear una mayor conciencia de la luz
y llegar a más lugares. Educación, salud, hospitales, centros de recuperación, es decir, cómo podemos contribuir a crear un mundo más luminoso. Toma. Primero, creo que antes de lo que has expuesto tú, en la misma profesión hay que hacer que la gente nos entienda. Por el momento, los directores de teatro, por ejemplo, bueno, ponerse una luz aquí, o poner los coreógrafos, aquí bailarín, ponerse una luz. No entiende lo que bien ha dicho María, que lo nuestro es una cosa creativa, que luego la tecnología viene. Bueno, también lo que se ha dicho es en los carteles de la calle, por ejemplo, aparecen nuestras profesiones y nombres. Nombres es lo de menos. La profesión es importante. Y yo creo que una cosa que empezamos con la asociación desde el principio era reivindicar esas cosas. Se perdió un poco por el camino. Si se vuelve a recuperar eso, me parece muy bien. La idea que la asociación está en todos los ámbitos, los ministeriales, etcétera, etcétera, educación, laborales, está muy bien. Es una cosa que va muy poco a poco, está claro, pero se está haciendo. Y cosa que me parece bien, que la asociación es distinto ahora que cuando empezamos, María y yo, con la primera conversación, pero está yendo por un camino que quizá, sin saberlo nosotros, vamos a ir consiguiendo, que es la visibilidad. Y esto es importante. La visibilidad dentro de nuestra profesión y luego por el público general. Que alguien de la calle dice, que tú eres iluminador o iluminadora. Bueno, esto ya será la rehostia. Porque nadie sabe, nadie que no está dentro de la profesión sabe de qué va lo nuestro. Si dentro de la profesión también hay gente que no saben. Vale. Hay una cosa que incluso la tenemos pendiente, ¿no? De estas conversaciones que tuvimos con la asociación inglesa, nos dio un camino a seguir para transmitir esto, el conocimiento de la luz. Y eran los trabajos que hacíamos, en las actividades que hacía la asociación, era invitar a los periodistas, como Encuentros de la Luz, y educarlos a los periodistas. Y a los críticos, efectivamente. Y bueno, pues es la comunicación, la asociación, una de las cosas que... Y no porque me ocupaba un poco de ello, ¿no? O sea, pero tiene mucho que ver, o sea, la comunicación, la tele, o sea, si tú tienes buena comunicación y trasladas todas tus actividades a través de prensa, digital, redes sociales, mira la biblioteca que tenemos en YouTube, nosotros, de todos los encuentros, ¿cómo era lo que hicimos cuando la pandemia? Diálogos. Vamos, en escuelas de Sudamérica a mí me han dicho que nos tienen, que nos tienen. Hay unas visualizaciones tremendas en nuestras redes. Las jornadas que hicimos sobre la luz, también. Hay muchísimas visualizaciones. En las de escuelas también. Entonces, creo que la comunicación es, si insistimos más aún, se trasladará más nuestra profesión, tanto a la vuestra como todas. Sí, que en el fondo nos tienen encajonaditos un poquito, la cultura, pues. Yo cuando le dije a mi padre que iba a ser escenógrafa, fíjate tú. Sí, bueno, pues yo que hice una carrera y me fui y no la ejercí. O sea, pero bueno, tú has preguntado qué podíamos hacer y yo creo que incluso nos dio una gran pista, nos la dio Rick Fisher, que era vicepresidente de la ALD, de la Asociación de Iluminadores de Inglaterra. Dice, no, es que hay que educarlos, vamos, invitarlos, porque todo el mundo, o sea, dice que tenemos una gran actividad. Vamos, pero vamos, y esto no ha parado, llegó otra junta y siguen, de otra manera incluso han ampliado, o sea, han ampliado habría que insistir más en otras cosas, pero bueno, pero es que todo no podemos, y es que
Hay que colaborar, la gente tiene que unirse. Juan, creo que colaboraste en el proyecto la comunicación, LOBA, en una palabra. ¿no? Que se opera en las escuelas, ¿no? La ópera como vehículo de aprendizaje. Efectivamente, hay una labor de divulgación de nuestro oficio que creo que tenemos que seguir insistiendo en hacerlo en las escuelas, en que los niños sepan que detrás de un escenario no hay una máquina que lo hace todo, sino que está el escenario inundado no solo de los artistas que se ven, sino de un montón de técnicos y artistas que llevan a cabo este espectáculo, ¿no? Ayer, bueno, me quedo con esa frase que tú has dicho de cómo hacer un mundo más luminoso. Es maravillosa. No es mía, es de Olga. Pues de Olga. Sí, ojalá pudiéramos hacer un mundo más maravilloso. Yo creo que vamos por buen camino, ¿no? Nos faltan muchas cosas por hacer. Yo soy optimista y yo realmente todos los reconocimientos hacia mi persona, que agradezco, como no, porque es un prurito personal, pero los doy como un reconocimiento a nuestra profesión, ¿no? Entonces, creo que antes no existía y ahora existe. Ahora se nos reconoce como un artista más de la cadena y creo que esto es importante. Entonces, otra vez debemos de insistir en que necesitamos sangre nueva, pilas nuevas, las mías están un poco acabadas, y gente que se comprometa a seguir adelante con esto, ¿no? Creo que es importante lo que hacemos, que sin luz no podemos vivir en todos los aspectos y en todos los sentidos, y que el escenario es una ventana abierta a la sociedad y que nosotros colaboramos a que esa ventana sirva como intercambio de experiencias de vida, y yo creo que hay que seguir motivando a la gente para que sigan este camino que empezamos de una forma más o menos exitosa y bueno, y agradecer a toda la gente que nos apoya, que sin ellos esto no podría existir. A mí me gustaría que cuando entras en cualquier web de ellas, de las de buscar trabajo, cuando te dicen profesión, existiera diseñador de iluminación. Sí, o que un no IAE. existe. O un IAE de Hacienda, que nos llevamos pidiéndolo un montón de tiempo. Exacto, porque que no yo sea soy otros de teatro. electricista de primera, cosa Sí, que sí. yo de electricidad lo indispensable. Quiero decir que estas cosas, por ejemplo, también Sí, eso hablamos con inciden, ¿no? Hacienda para que nos pusiera un IAE, el 019.1, escenografía, 019.2, diseñador de tal. Pero debe ser muy difícil para un funcionario crear el punto 1. Súper difícil. Ya está. Yo creo que todavía tengo el epígrafe de taurino, o sea, que no sé, pero es por lo que he sabido torear, imagino, en los teatros. Claro. Bueno, yo también, pero bueno, de iluminación no. Kit, ¿alguien quiere? Quiero que... Tano. A ver, a mí me gustaría decir 3 cosas de final. Sí. Una, que la luz es muy importante y para nosotros es todavía más importante, pero no es lo más importante. Nosotros, si no tenemos algo que iluminar, no iluminamos nada. Claro, por eso soy yo más importante. No, no eres más importante tampoco, porque si no le ponemos luz no se ve lo que haces. Ay, se cachila. Pero Ya me ha sí que fastidiado. efectivamente esa convergencia de ese mundo más luminoso quizás no se deba extender a los hospitales o no sé qué, sino a converger con todo el mundo creativo de encima de un escenario para contar historias más bonitas, más emocionantes y donde la luz participe de una manera significativa. Así que, porque haya buen diseño y mejor luz. Muchas gracias. La segunda cosa es que entre los objetivos de la asociación no estaba, pero que es muy importante no sentirse solo. Los creativos es gente solitaria. Trabajamos, Álvaro lo decía, yo me relaciono más con vosotros que vosotros entre vosotros, y es verdad. Quiero decir, quien más sabe cómo diseña un diseñador es el que está en la mesa de luces en el teatro, que le ve diseñar mucho más que otros diseñadores. Entonces, una de las labores o de los objetivos no escrito, pero muy importante, es sentirnos acompañados. Es sentirnos acompañados de otros profesionales que nos arrimen el hombro y que estén con nosotros. Y me he olvidado del tercero. Bueno, ahora seguro que se te ocurre. Quiero dar paso... No, ya me he acordado del tercero. Venga. Y el tercero, que tampoco es irrelevante, y me lo dice mucha gente, dice, es que vosotros os lleváis bien.
es que en general entre los iluminadores os lleváis bien. Y hay competencia, y hay de todo, pero en general es una profesión en donde, y creo que además no solo es en España, sino en general, la gente se lleva bien. Y la gente comparte, participa, quiere enseñar, quiere mostrar, no se guarda las cosas para ellos. Entonces, pues no sé cuál es la razón, pero en general la gente que se dedica a la luz se lleva bien y eso es una cosa muy de agradecer. Muy bien. Qué bonito esto último. Es verdad, pero es porque estamos en asociación. Paso la palabra a cualquiera... Sí. Según iba creciendo la asociación... Perdón. Según iba creciendo la asociación, yo veía que nos comunicábamos más. Yo he vivido 44 años, vamos, del año 82, y no nos comunicábamos tanto como ahora. Nos lo guardábamos. A mí me enseñaron de que, ahí está un mentor mío, Felipe, de que había que enseñar lo que sabías. Así aprendías, así intentabas aprender más. Más tengo la suerte de que está ahí enfrente. Yo tuve una profesora... Gracias, Felipe. Yo tuve una profesora que no nos daba ni las direcciones de las tiendas donde comprar telas, a ver si la íbamos a superar. Y ahora ya compartimos ni todo. Ni el número de color. Ni el número... dices. Bueno, vamos, claro, ese color que tengo yo... por ahí? Bueno, pues... Mira. Que ahora, dejáis? lo que iba, mira ahí. Que la asociación ha ayudado mucho a esta comunicación, por lo menos entre los iluminadores. Es verdad. Nico y yo lo hemos hablado a menudo. Bueno, pero bueno. ¿Pasamos a palabra? Hola. Hay por ahí una alarma de alguien Sí, que se tiene que tomar la pastilla. Alguien que dejó... Bueno, buenas tardes, soy Rebeca. Hola, Rebeca. Soy alumna de María de hace muchos años, de hace 20 años casi, y solo quería hacer un comentario sobre las mujeres y por qué no vemos más en la industria, y solo quería decir que no es porque la tecnología sea difícil. Desde mi vivencia, llevando 22 años en la profesión, yo creo que es una mezcla de varios factores. Una es, pues sí, una herencia de unas creencias, de unas generaciones de madres, abuelas, bisabuelas que sí que cumplían un rol en la sociedad y que es muy difícil cambiar el paradigma, pero creo que hemos avanzado muchísimo y ese ya no es realmente el problema o no el principal, ¿vale? Solo quería desmentir eso, que no es porque nos dé miedo el ARNet o el DMX o que hacer cálculos con la ley de Ohm sea difícil, yo creo que no. Simplemente que todavía faltan mucho más generaciones que podamos seguir educando y transmitiendo a través de la mentoría y de la profesionalización de la educación en cuanto al mundo en el que nos dedicamos. Desde como yo lo viví, yo no me dediqué más al rock and roll, yo empecé haciendo bolos cuando vine a España, yo soy de México, y parte de lo que me desencantó de la industria, al menos del entertainment, heavy duty, giras y tal, eran las condiciones laborables. O sea, a mí me intimidaba tener que ir en una gira y que pues yo hice aquí en España cuando llegué pues, así con una mano delante y otra atrás, hice bolos en el que me metían pues en un hotel que compartíamos 4 la habitación, en el que no te sentías que estabas en una, ¿cómo te diré? En una intimidad, ¿no? Unas condiciones básicas que tú te sintieras tranquila. Entonces parte de eso fue lo que yo vi, pero repito, hace 20 años. ¿Y por qué se daba eso? Porque no había presupuesto. Porque teníamos que vivir los técnicos de la manera que se podía con los presupuestos que habían en parte y también pues por, bueno, maneras, ¿no? Porque nadie nunca dijo, oye, yo no, me planto, me voy de aquí, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo siendo mexicana, pues me intimidaba mucho estar de repente pues de maneras como te ven, lenguajes, cosas muy sutiles que si dices algo, ay, ¿no? Ya te van a ver feo. Entonces yo creo que sí que una cosa, por resumir, y perdón que no fue pregunta, era más un decir, no es porque no seamos inteligentes y nos dé miedo la tecnología, son otras cosas, ¿vale? Entonces, bueno, solo quería compartir esto, perdón si... Sí, que... Yo no lo decía. Yo creo que es verdad que los entornos estaban hechos para no mujeres, ¿no? Yo cuando empecé con la escenografía iba de técnica, maquinista y de todo, vamos. No estaba el entorno preparado como para recibirnos, ¿no? Sí. O de repente dices, no, soy la directora técnica y te dicen, perdona, ¿el director técnico dónde está? Te hacían así, ¿no? Yo no lo decía en ese sentido, no pienso para nada que las mujeres sean menos pero inteligentes. Sí que es verdad que ahora ya los entornos están haciéndose más abiertos a todas, ¿no? Y a todos. Y hay otra cosa, perdón, la última, Sí. el ciclo vital, que claro, era debatirte entre tu carrera o ser mamá. Claro. Pero eso le ha pasado a compañeros hombres también, lo hablaba con Sasi, que muchos ahora, compañeros tuvieron que dejar en la las escena clases. española hay mucha actriz que está hablando del abandono del padre y yo digo,
Yo lo que estoy haciendo es que mi hija sea escritora y diga el abandono de la madre, ¿no? Y por lo menos haya nuevos temas que tratar en la escena. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tampoco tengo una pregunta, yo tengo un comentario y un agradecimiento. Yo no tengo 20 años en profesión, tengo solo 10. Y todas las luchas que ustedes tuvieron en el principio, todas las cosas a las que se enfrentaron, yo no las viví, y si no las viví es gracias a todos ustedes y a todo el recorrido que hubo antes de que yo llegue a la profesión. Así que muchísimas gracias por haber empezado, para que obviamente mi generación va a tener otros conflictos vitales, pero gracias por haber hecho el camino y espero que los de mi generación continuemos para que la siguiente tenga sus propios conflictos, pero no sean los mismos. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Ahí hay una persona que ha levantado la mano. Hola, buenas noches iba a decir yo ya. Bueno, es que buenas estamos tardes, a oscuras, que llevo aquí desde las 9 de la porque mañana. tienen que poner las luces para que no sea por luz. No, qué raro. Bueno, primero de todo dar gracias a la asociación y a todos vosotros por las ponencias de hoy. Y también hablando con el resto de compañeras que ha hablado me ha animado a hablar. Sí que es cierto que nosotras cada vez, y aquí somos varias compañeras, nos metemos más en cables, en cálculos, en instalaciones, en un montón de faenas en las cuales nos encontramos mayormente pues, en una minoría. Pero sí que es cierto que tenemos la fortuna de que estamos en un gremio medianamente agradable y bastante, pues somos compañeros, vamos todos a una a sacar un proyecto en común. Entonces sí que es cierto que se agradece que, pues bueno, yo no toco la treintena y trabajo con gente que está a punto de jubilarse y agradezco el colchón que hace, pero todavía queda una gran serie de ciertos hombres mayores que, pues bueno, tienes la desgracia de tener que encontrarte. Puedes decir quiénes. Bueno, y digamos que ahí es donde, por ejemplo, cuando se hablaba de qué se puede hacer también conforme de la asociación y conforme las mujeres, ya no es tanto reunirnos nosotras y encontrar las experiencias, contar las experiencias, sino contarlas también con todos vosotros que estáis a día de hoy trabajando y que en cualquier momento, pues puedo ser yo o cualquiera de mis compañeras, podemos estar en un teatro y encontrarnos una situación de vulnerabilidad por ciertos hombres que están a día de hoy y que todavía desgraciadamente les quedan unos años para jubilarse. Entonces, mientras tanto, creo que juntarnos todas y todos y sinceramente hacer un colchón un poco igual de protección sin tocar el paternalismo, sabemos que solitas podemos con las cosas, pero de vez en cuando saber que hay un sostén detrás está bien y creo que somos bastante empáticos y nos dedicamos a las artes y tenemos una sensibilidad que puede que la empatía pueda ayudar a salvar a cualquier chica que pueda tener una mala experiencia y que no abandone o no se desanime por una situación que pueda haber. Entonces animo realmente a que hagamos charlas todos juntos para evitar pues, que se desanimen y sobre todo también que al final nosotras podemos también llegar a sitios de poder y para eso necesitamos referentes que nos digan yo he llegado y vosotras podéis llegar y esto mola, es placentero, llegar a incluso esa erótica de poder que los hombres sí que tienen muy bien arraigada. También que nos pique el gusanillo a nosotras de decir ostras, que yo puedo también tener poder y puedo marcar historia o no, pero sobre todo puedo tener una propiedad intelectual mía de diseño, de todo, y que ser un poco un referente en todo esto. Claro. Entonces, pues bueno, de todas maneras creo que quiero dar las gracias porque siempre al final ha sido una red de apoyo la mayoría de técnicos y de profesionales que nos encontramos, pero que bueno, pues que toda ayuda y toda charla y toda conversación siempre puede venir a más. Y aquí hay algo que se nos ha olvidado hablar, que es algo que ha promovido mucho las asociaciones en todos los aspectos y que el otro día lo hablamos de exigir a los teatros públicos, por lo menos, que existan obligatoriamente ayudantes. Para cada un profesional, un ayudante, porque yo he sido ayudante muchísimos años y es lo que me ha abierto el camino y lo que me ha ayudado, ¿no? ¿Cómo en la asociación apoyáis? Sí, de hecho hay un convenio con diferentes escuelas en las que los diseñadores estamos abiertos a recibir propuestas para hacer prácticas con nosotros
y con nosotras para que esos alumnos se formen. Creo que hay un acuerdo con la RESAT, creo que hay otros acuerdos con otras escuelas, incluso estamos abiertos a crear nuevos convenios o nuevos acuerdos que se pueden hacer más o menos oficiales, pero es muy difícil sin el apoyo también de la gente que nos contrata y empezando desde los teatros públicos hasta las compañías privadas. Si no tenemos ese apoyo para llevar a una persona es complicado, porque bueno, todos creo que forma parte de la formación y ese tiempo que tú le dedicas a esa persona es un tiempo muy valioso y es un tiempo, si lo quieres hacer bien, es grande, ¿no? Y si tuviéramos el apoyo de esas instituciones o de esos teatros, sería muchísimo más fácil. Antes, cuando teníamos más cachés, podíamos contratar nosotros a nuestros ayudantes, pero ahora mismo es imposible. Señores instituciones, ayúdennos a generar profesionales. Creo que estamos en el límite de tiempo. No sé si queda una pregunta, sería la última, rapidísima. ¿No? Muy bien, ¿ves? Agradecerles a todos ustedes que hayan participado de esta mesa histórica, yo creo, de la que estoy agradecidísima de haber formado parte. Espero que haya sido de vuestro agrado y del vuestro, y muchas gracias a la AI, a los patrocinadores y patrocinadoras, si hay, y gracias a nuestros técnicos, que se me ha oído muy bien. Muchas gracias por todo el apoyo técnico de toda la sala.